Shalom, shalom a todos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Un abrazo para todos a la distancia. Y bueno, eh, gracias al Eterno, pues estamos pudiendo transmitir nuevamente como normalmente lo hacemos los viernes. Gracias al Eterno por esto. Ah, y bueno, bendigo a todos los que se están conectando en este momento. Y vamos a iniciar con la enseñanza que quiero traer. Menciono pues que la parashá de esta semana, Hasinu, que va de Deuteronomio 32, del 1 al 52. Es una parashá pues corta, bastante corta, pero muy interesante. Muy interesante porque la parashá habla de prestar oído. O sea, Hasinu significa prestar oído, poner atención. Ahora, la idea no es solo escuchar. En el pensamiento hebreo, pues se dice que se escucha con el corazón. Se escucha con el corazón. Más que de oír, sino más bien del entendimiento, de la actitud que se debe generar. En la parashá, pues, el cántico de Moisés la ocupa toda esta parashá de esta semana. Y el cántico de Moisés lo que hace es un recuento de la historia de Israel, desde su inicio hasta su final. Y es muy interesante. Bueno, es un canto, además de todo, pero es una exhortación al pueblo a escuchar y también a tener una respuesta. Es decir, la respuesta de escuchar con el corazón era responder con el mismo para reafirmar el pacto. El Eterno quería consolidar en el corazón del pueblo de Israel la importancia de mantenerse firmes al pacto. Entonces, yo no me voy a referir hoy al cántico de Moisés, sino a la expresión o a la traducción del nombre de la parashá, que es Hasinu, repito, que significa prestar oído. Oír con el corazón. Hay varias cosas que suceden cuando oímos con el corazón. Una de ellas es que cuando prestamos atención a lo que el Eterno Dios nos dice, lo que Él habla genera en nosotros una expectativa. Uno de los ingredientes de la fe justamente es la expectativa. Quien cree, tiene expectativa. O sea, si yo digo tengo fe, entonces yo genero una expectativa de aquello que el Eterno va a hacer, me dijo que hará, de aquella promesa. La expectativa entonces es un elemento importante de la fe junto con la esperanza. Entonces, cuando yo oigo hablar a Dios, cuando Dios me dice, cuando Dios me habla, cuando Dios me proyecta, cuando Dios me dice esto y esto lo que yo quiero hacer, se genera entonces una expectativa. Cuando la palabra cae, se deposita en el corazón y hay una respuesta a esa palabra, entonces se va a generar la expectativa. La expectativa también va a traer gozo. La expectativa va a traer alegría, por supuesto, porque Dios lo va a hacer, porque Dios lo dijo, porque Dios lo va a cumplir. Porque entonces, el día a día, o en el día a día, esa expectativa
en la medida que nos vamos acercando a aquel momento, esa expectativa va a ir creciendo. Y obviamente, el otro aspecto importante es que en la medida que nuestro corazón se va involucrando en lo que oímos, en esa medida entonces nuestro compromiso para hacer lo que el Dios eterno estableció. Con esta base que le estoy lanzando así rápidamente, quiero hablar acerca de algunos aspectos de la festividad de Sukkot, festividad en la que ya casi estamos concluyendo la festividad. Y quiero hablar algunos aspectos de esto que creo y considero son importantes. Lo primero que quiero mencionarle así rápidamente es que, como hemos enseñado en otras ocasiones, todas las festividades, primero son de Dios. Levítico 23 es muy claro cuando dice, y estas son las festividades del Eterno. Y lo otro es entonces que si son del Eterno, son para todos aquellos a quien el Eterno extiende esas festividades. Entonces, todas las festividades tuvieron un cumplimiento histórico en Israel, o con Israel, por supuesto. Todas las festividades también apuntan al Mesías, a Yeshua, y en ese sentido, en relación a la proyección profética y escatológica de las festividades, en relación a la persona de Yeshua, varias de esas festividades ya se cumplieron. Son las festividades o las fiestas de primavera. ¿Cuáles son? Pesaj, primeros frutos, panes sin levadura y Shavuot. Estas 4 festividades, que son las festividades de primavera, ya tuvieron su cumplimiento pleno para Yeshua y para nosotros. Pero hay 3 fiestas restantes de las fiestas que el Eterno le entregó a Moisés en el Sinaí. Hay 3 fiestas restantes que todavía no han tenido su cumplimiento, que son Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot. No han tenido su cumplimiento profético. Entonces, esas festividades están pendientes de cumplimiento. Esto nos da un marco muy hermoso. Las festividades siguen vigentes, porque sí, aun cuando se cumplieron para Israel, eso es historia, y recordamos con esta festividad cuando nuestro pueblo estuvo en el desierto habitando en tiendas, pero también la festividad, al tener una proyección profética, entonces debe generar para nosotros una expectativa. Y aquí es donde entonces le enlazo con Hasinú. Prestar oído, oír con el corazón para generar expectativa. ¿Por qué? Porque estas 3 festividades son básicas, fundamentales, y debe generar en nosotros una expectativa. Su cumplimiento de estas 3 festividades se dará en medio de un contexto muy interesante según la Escritura lo plantea. No me voy a meter mucho en este tema, llamémosle escatológico, porque no es la motivación de lo que yo quiero compartir. Voy a referirme a la fiesta de Sukkot, sí, y voy a usar algunos de los nombres que tradicionalmente la festividad, con la que se conoce la festividad. Voy a tocar algunos aspectos de la historia que son importantes, pero mi intención, más que nada, y bueno, será repaso para algunos de ustedes, pero siempre lo hacemos cuando viene la festividad, hacer repaso, recordar. Para otros tal vez sea nuevo lo que voy a decir, y tal vez no tenga, y de hecho no tengo todo el tiempo para explicarlo, pero si alguno está interesado, pues también tenemos un módulo acerca de la proyección profética de las festividades. Levítico 23, de 33 al 36,
nos habla de esta festividad. Tabernáculos, en hebreo sería Sukkot. Esta festividad recibe varios nombres. Uno de ellos es la fiesta de la plenitud. Es decir, Sukkot tiene que ver con lo pleno. Es el fin, el objetivo final. Es la culminación de todo un proceso. En la tradición del pueblo de Israel se nos enseña que conforme las festividades iban pasando, se iba generando una expectativa extraordinaria. ¿Por qué? Porque el objetivo era la festividad de Sukkot, la de la plenitud. La festividad que traería el cumplimiento pleno todo lo que el Eterno había hablado, y además de eso, la estabilidad y la seguridad del Olam Jabá, o el reino mesiánico. Para nosotros entonces, el milenio. Quiere decir que la festividad de Sukkot, que dura 7 días, tiene que ver proféticamente con el milenio. Y imagínense que muy poco se predica acerca del milenio. Muy poco está tal vez incorporado en la mayoría del creyente, incorporada la idea de que habrá un milenio. Para algunos es utópico, para otros es simbólico, para otros pues simplemente es algo que está en la Biblia, se menciona, pero no le ha dedicado mucho tiempo a pensar, a meditar en eso. Pero otros creemos firmemente en esto, creemos en que habrá un milenio, habrá una era mesiánica donde Yeshua reinará sobre las naciones de la tierra. Entonces, póngale atención a esto porque creo es importante. Un dicho en nuestro pueblo ha sido: no te estaciones en Pesaj, que es la primera del ciclo festivo, sino prosigue, porque Sukkot es la meta. Entonces se celebraba la fiesta de Pesaj con toda la alegría, con todo el júbilo, pero la mira estaba puesta en Sukkot. Llegaba Shavuot, se celebraba la festividad, pero igualmente se decía: no te estaciones en Shavuot, en Pentecostés, porque Pentecostés es solo un medio. Prosigue hasta Sukkot, porque es el fin, porque es lo pleno. Entonces, cada festividad, esa expectativa de Sukkot iba creciendo, iba creciendo. ¿Por qué? Dentro de muchas razones, una de ellas es que en Sukkot aparecería el Mesías. En la expectativa del pueblo de Israel, Sukkot era la festividad en la que el Mesías haría su entrada triunfal. Y con su llegada iniciaría entonces, como dije, el Olam Jabá, o la era mesiánica, o se establecería el reino mesiánico. Es decir, como dice Zacarías, Yeshua gobernaría desde Jerusalén y regiría con vara de hierro todas las naciones. Entonces, en esa expectativa, dentro de esa expectativa estaba esto, que ahora de la tierra. ¿Ok? Entonces, festividad tras festividad, cada vez que se avanzaba en una fiesta más del ciclo, esa expectativa crecía. Uno de los nombres que recibe la festividad es la fiesta de las aguas. En Juan capítulo 7 se menciona con toda claridad la fiesta de las aguas. ¿Por qué? Porque después de haber pasado Yom Kippur y todo lo que implicaba Yom Kippur, la entrada del sumo sacerdote al hogar y todo esto, la fiesta de Sukkot, entonces ahora trae la expectativa
de que el Mesías pudiera aparecer, que el Mesías pudiese llegar, que esa festividad podría ser la festividad. Entonces, la expectativa era enorme y se formaba una gran procesión en las afueras de Jerusalén, la casa de Judá, etcétera, levitas, cantores, danzores, etcétera, entraban en una procesión por la puerta dorada y cuando llegaban al patio principal, ya el pueblo estaba ahí preparado y tenían agua en tinajas y en aquel tiempo, imagínense lo que significaba el agua. Tenían agua preparada y cuando entraban por aquella puerta empezaban a sonar los chofarot y empezaba la gente a danzar y a cantar Isaías 12, y sacaremos aguas del pozo de la salvación. Se estaba refiriendo al pozo de Jacob, que proféticamente estaba hablando de Yeshua. Entonces la gente empezaba a tirar agua hacia arriba, a cantar y a danzar. Explotaban en júbilo, explotaban en alegría. Y el agua subía y bajaba. Piense por un momento en lo que implicó en aquel tiempo tomar agua y hacer eso con el agua. No era fácil tener agua, pero el gozo era tal y la expectativa era tal que no había problema. O sea, invirtamos el agua que sea, porque este día podría aparecer el Mesías. Ese día se le llama Hoshana Rabbah, es el último día de la gran fiesta. Y dice la Escritura, y en el último día de la gran fiesta, unas versiones dicen Yeshua se puso en pie. No, él no estaba en pie. Él estaba en pie, él no estaba sentado. Estaba posiblemente en medio de la gente, en medio de aquella algarabía, en medio de aquella expectativa. ¿Por qué? Porque había llegado el día. Ese podía ser el día en que apareciera el Mesías. Entonces Yeshua se pone en pie y a lo mejor, alzó su voz con mucha fuerza. Y eso llamó la atención de las personas. O podía haber tenido alguna participación en medio de aquello. Lo cierto es que la gente le presta atención y Yeshua les dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Yeshua está diciéndoles a ellos que Él es el pozo de Jacob. Pero también está haciendo una mención de Joel 2, 28 al 30. Cuando el Padre Eterno dice, y después de esto, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. La expresión "y después de esto" tiene que ver con la venida del Mesías. Entonces, después de esto, después de que el Mesías venga, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Entonces Yeshua está dando una pauta importante proféticamente hablando. Y luego hay una palabra que para mí es extraordinaria y el español y otras versiones en otros idiomas no la traducen correctamente. Cuando el Joel, hablando proféticamente por el Dios eterno, dice, derramaré de mi espíritu. La palabra derramar en hebreo es libar. Entonces, el Padre Eterno está diciendo, yo me voy a libar. Voy a enviar mi espíritu sobre ustedes. A ver, la libación es algo que hacemos nosotros para el Dios eterno. En el contexto bíblico, se libaba agua, se libaba vino, se libaba perfume. La mujer con el frasco, con el perfume de nardo puro, dice la Escritura, que lo rompió y lo derramó sobre el Señor, lo ungió. Y eso pues a los ojos de muchos fue un desperdicio, pero para los ojos del Dios eterno, esa fue una ofrenda de adoración. Y de hecho,
Yeshua lo reafirma. La libación entonces es algo que le ofrecemos a Él. Entonces dejamos caer el perfume en el piso, vertemos el vino sobre la tierra o el agua, etc. Y eso no va a ser aprovechado por el hombre, pero es algo que le estamos ofreciendo al Dios eterno. Entonces, ese es el sentido de la libación. Tiene que ver con nuestra actitud de adoración. Pero vea qué interesante. Aquí es el Padre el que está hablando. Y yo quiero que no se me pierda del contexto en el que estoy. El Padre es el que está hablando y Él está diciendo, yo me voy a libar. Es decir, no ustedes me van a libar a mí, sino ahora yo me voy a libar sobre ustedes. Y para libar sobre ustedes, yo voy a enviar a mi espíritu. Mi espíritu será el perfume. Mi espíritu será el vino que va a caer sobre ustedes. Entonces, cuando Yeshua dice, el que cree en mí, lo que está diciendo es que a través de él, la promesa de la libación del Padre, enviando al Ruach HaKodesh, al Espíritu Santo, se iba a cumplir. En medio de aquella fiesta, en medio de aquella algarabía, Yeshua irrumpe diciendo con toda claridad, yo soy el Mesías. En ese contexto, entonces, Yeshua habla también, o dice, o hace referencia de que Él es el agua viva. Y esto nos lleva a la conversación de Yeshua con la mujer samaritana. El que bebe de esta agua nunca más volverá. Isaías, que hablan de agua, que habla de vinieron a la mente de todas las personas que estaban ahí. Repito, este era el tiempo, el cierre del ciclo anual festivo. La expectativa había crecido. Estaba en lo máximo, y en lo máximo de esa expectativa, entonces Yeshua hace su aparición. Otro de los nombres de la festividad es la época de nuestro regocijo. ¿Por qué? Porque Sukkot nos habla de gozo. Sukkot nos habla de la copa llena. Sukkot nos habla de la copa rebosante. De hecho, es una misbah, es un mandamiento, gozarse en esta festividad, alegrarse en esta festividad. Así que si usted está ayunando, se equivocó. En festividades no se ayuna. O sea, esta no es una festividad para ayunar, sino es una festividad para alegrarnos. Y obviamente, pues, tenemos que sustraernos de las cosas cotidianas que hacemos, pero en el ambiente ha habido, hay y habrá una sensación de alegría, de gozo. La expectativa que manejamos en relación a que un día Yeshua pondrá sus pies sobre el monte de los olivos y dará inicio al reino milenial. Esa expectativa nos llena de gozo, nos llena de alegría. Y hoy sentimos, o por lo menos yo lo siento y posiblemente ya usted se dio cuenta, y estoy conteniendo no la emoción solamente, sino la convicción, la certeza, la fuerte expectativa que genera esta festividad. Alguien me dijo uno de estos días, y estará muy largo el cumplimiento de eso. Digo, bueno, yo no lo creo, pero podría ser que sí. Podría ser que está largo o podría ser que está muy cerca. Pero es la fiesta del gozo, es la fiesta de la plenitud del gozo. Entonces, esto está en el ambiente. Es algo que el Espíritu de Dios trae sobre nosotros. Y es algo a lo que tú puedes accesar en este momento. Aquel gozo del Eterno que es nuestra fortaleza
venga sobre tu debilidad, traiga bálsamo sobre tu herida, traiga bálsamo sobre ¿qué podríamos decir? Tu mermada expectativa, sobre las circunstancias negativas si es que la estás viviendo. Hay una provisión en cada festividad. Toda festividad es una santa convocatoria. Y hacer una santa convocatoria, eso quiere decir que el Eterno se hace presente. Entonces, hay una provisión para tu vida en esta festividad. Y también una provisión de convicción de lo que la festividad es, de lo que la festividad representa. De que no es algo que se cumplió con la ley y ya no está vigente para nosotros, y lo que está vigente es Navidad, Día de la Madre, Día del Padre, San Valentín y todo eso. No. Es una festividad que está vigente, es una festividad avalada por el Padre, establecida por el Padre, no solo para que la celebremos año a año, sino que también al celebrarla tengamos la expectativa del cumplimiento profético, que será para nosotros la plenitud. La plenitud, ¿por qué? Porque entonces habrá pasado todo el proceso de las bodas del Cordero, etcétera, de la gran tribulación, etcétera, y estaremos entonces a las puertas del establecimiento del reino milenial. Es entonces la festividad del gozo. También es la festividad de la recolección de la última cosecha, antes de la entrada del invierno. Entonces, como está escrito, así lo dice, la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. Éxodo 23, 16. Éxodo 23, 16. Entonces, habla de la recolección de la última gran cosecha. También a esta festividad se le llama la fiesta de las naciones. ¿Por qué? Zacarías 14, 16 al 18 lo establece con toda claridad. Cuando el Eterno estableció Sucot, Él estableció junto con Sucot una misbah. Y dio la orden de que se hicieran 70 sacrificios. 70 sacrificios. Uno por cada una de las naciones conocidas. Entonces, desde Jerusalén, los sacerdotes en esta festividad se preparaban para hacer 70 sacrificios. Uno por cada una de las naciones conocidas, a donde se establecieron los hijos o los descendientes de Noé. Ahora, esto resulta muy interesante porque la mayoría de esas naciones a esas alturas, y no hablemos de nación necesariamente, sino de territorio, porque con el paso del tiempo fueron cambiando los límites, las fronteras, pero hablemos de esos 70 territorios. Muchos de ellos posiblemente estaban paganizados, con gente ya bajo idolatría, bajo pecados de contaminación de la tierra, etc. Y el eterno Dios, al establecer esta ordenanza, hagan sacrificios por cada una de las naciones, lo que el eterno Dios estaba haciendo es provisión para redención. Entonces, cada sacerdote, al llevar el sacrificio, representaba a esa nación, presentaba en nombre de esa nación ese sacrificio, para que el eterno Dios tuviese misericordia, para que esa sangre derramada redimiera el pecado de esa nación o el pecado en ese
en ese territorio, pero también estaba anticipando lo que Yeshua haría. Él moriría por las naciones. Entonces, la fiesta de Sukkot lo que nos habla es del cumplimiento pleno. Ahora Yeshua aparece en escena. Ahora Yeshua viene. Y Él redime las naciones. Él redime las naciones. Ahora esta palabra tiene un cumplimiento pleno. La festividad de Sukkot también recibe el nombre de la fiesta de la dedicación. Esto relacionado con lo que hizo Shlomo o Salomón cuando dedicó el templo. Él lo hizo en la fiesta propiamente de Sukkot. Nos habla entonces de la fiesta de la dedicación. Es un tiempo justamente para que nosotros reflexionemos. Por eso inicié de la forma que inicié. Inicié hablando del significado para los que se están recién conectando, de la parashá esta semana, el nombre de la parashá esta semana, que es Hasinú, que significa prestar oído. Prestar oído, la entrega, el compromiso, la renovación del pacto es fundamental. Ahora, esta festividad también se le llamó la fiesta de las luces. Sí, Hanukkah también recibe ese nombre. Pero recordemos que Hanukkah y Purim son fiestas que se establecieron posterior a la entrega de la Torá en el Sinaí. Las primeras 7 festividades que el Eterno entrega es Pesach, panes sin levadura, primeros frutos, Shavuot, Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot. Para muchos de nosotros, en Pesach están contenidas panes sin levadura y primeros frutos. Entonces, las 7 las completa en un sentido Hanukkah y Pesach. Hanukkah y Purim. A esta festividad de Sukkot, entonces, se le llama la fiesta de las luces. ¿Por qué se llama la fiesta de las luces? Porque en Israel, al cerrar con Sukkot el ciclo de festividades, una de las costumbres era que las vestiduras de lino fino, que eran las vestiduras internas de los sacerdotes, los levitas, esas vestiduras internas las cambiaban. O sea, año a año las cambiaban. Eso tiene todo un significado. Pero esas vestiduras eran hechas por las mujeres levitas. ¿Por qué? Porque era parte de lo que el Eterno estableció, que las mujeres levitas fueran las que confeccionaran esas vestiduras. Esas vestiduras eran santas. Habían sido apartadas o eran apartadas con un propósito. Entonces, las mujeres levitas, al fabricar estas vestiduras, se guardaban retazos de lo que sobraba de la confección de esas vestiduras. ¿Por qué? Porque el Mesías, según la profecía, cuando naciera, iba a ser envuelto en pañales de lino fino. Entonces, toda mujer levita era candidata a traer el Mesías. Entonces, al confeccionar estas vestiduras, se les permitía guardar los retazos por si el Eterno las favorecía a una de ellas con traer de su vientre al Mesías. Entonces tenían guardaditos ahí los pañalitos de lino fino, esperando que pudiera ser ella la favorecía para traer al Mesías. María, Miriam, en hebreo, era una de ellas y tenía sus pañales ahí.
Y cuando el ángel se le aparece y le dice, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Ella, dice la Escritura, que se regocija. ¿Por qué? Porque fue escogida. ¿Para qué? Para traer al Mesías. Entonces, cuando cuando Yeshua nace de María, ya ella tenía sus pañales para que la profecía se cumpliera, ¿no? Cuando Yeshua nace no un 25 de diciembre, sino que nace, según las cuentas que se hacen, el primer día de Sukkot. Entonces, Sukkot también celebra el nacimiento de Yeshua. Para algunos de ustedes a lo mejor es noticia que Yeshua nació en Sukkot y no en diciembre. Por eso no celebramos Navidad, porque es una fiesta pagana. La Navidad no la celebramos. La natalidad de Yeshua sí la celebramos, pero fue en Sukkot, justamente. Entonces, cuando las mujeres confeccionaban estas vestiduras, ahí tenían sus pañales. Miriam los tenía guardaditos. Entonces, Yeshua nace en una fiesta de tabernáculos. Obviamente, entonces, nace en una suká. La suká es propia de esta festividad. La suká tiene que ver con una casa temporal para recordar, por un lado, lo que el tiempo que el pueblo de Israel vivió en el desierto en tiendas. Pero también la suká habla de Yeshua, habla de la cobertura de Yeshua. La suká es una casa temporal y hoy en muchos lugares alrededor del planeta, en los patios, en los jardines, etc., se ha hecho una casita temporal con ramas vivas, con cuatro parales que no se entierran no se cimentan en la tierra, sino que se sostienen con unos vientos. ¿Por qué? Para recordar que nuestra ciudadanía no es de este mundo, que no tenemos que echar raíces en este mundo. ¿Por qué? Porque nuestra mirada tiene que estar puesta arriba. Desde tiempos, esa es una de las grandes proclamas. Parte de la costumbre es entrar todos los días a la suká y abrir un espacio entre las ramas vivas para poder ver las estrellas y recordar la promesa que el Eterno le hizo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, cuando entramos a la suká y vemos hacia arriba y vemos las estrellas, no solo nos llenamos de gozo, sino que proclamamos: gracias, Señor, porque al ver las estrellas, entonces yo confirmo que aquello que fue dicho, de ello yo soy un testigo. Yo soy parte del cumplimiento de eso. Y si el Eterno lo cumplió, cumplirá todo el resto de cosas que dijo. Todo lo que tiene que ver con esta festividad. Es la fiesta de la plenitud del gozo, porque fue la festividad en la que Yeshua nació, en medio de una suká. En medio de una suká. Dice la Escritura que cuando José y Miriam llegaron a Jerusalén, no había lugar. No había un lugar, una casa temporal, una suká, que ellos pudiesen alquilar por ese tiempo. Hasta que van al lugar de la profecía y nace Yeshua, no en medio de un establo. No se traduce correctamente, no es establo. En la tradición del pueblo de Israel, los 7 días de la festividad, las familias pasaban y pasan en la suká, o se comen azúcar, algunos hasta duermen en la azúcar. Entonces no había establo, no era un establo. Es que no era que, bueno, no quedó otra que, no habían establos. Entonces no había mula, no había buey, no había pesebre. No existió eso en la tradición del pueblo de Israel. Eso no existe.
No había mula, no había buey. La historia me dice que fue San Francisco de Asís quien incorporó esto. Entonces, Yeshua nace en medio de una sucá. Lo envuelven en pañales de lino fino. Vuelvo entonces al tema de las luces. Nace aquel que es la luz del mundo. Los sacerdotes, al cambiarse las vestiduras, por ser esas vestiduras de uso santo, no se le podía dar otro uso. Entonces, lo que hacían, según enseña la tradición, era cortarlas como en tiras. Cortarlas en tiras. Entonces, se acostumbraba a poner unas grandes tinajas de barro llenas de aceite. Entonces, en las partes más altas de la muralla, entonces esas tiras servían de mecha. Se les prendían fuego y entonces la ciudad se iluminaba de noche. La tradición dice que la luz era tan grande que iluminaba todo lo que estaba dentro de los muros. Eso hablaba de Yeshua, proclamaba aquel que vendría a traer la luz. Esta festividad entonces es una fiesta donde el Eterno convoca, donde Él se hace presente y donde entonces hay una promesa. Sí, Yeshua es la luz en nosotros, pero también Él quiere alumbrar áreas de tiniebla en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón. Es un tiempo extraordinario para darle un lugar al Espíritu de Dios que traiga luz, que traiga luz. Sí, usted me dirá, pero todos los días Él puede hacer eso. Cualquiera de los 365, sí, yo entiendo eso. Pero Él, Eterno, estableció una festividad como un tiempo apartado, como un tiempo especial, donde Él se haría presente. Eso quiere decir entonces que hay una provisión, que hay un río corriendo, y parte de ese río tiene que ver con entendimiento, tiene que ver con traer luz, tiene que ver con darme convicción de. Y yo proclamo que en esta hora y en los días que queda de la festividad, el eterno Dios traerá sobre tu vida un entendimiento mayor, una convicción mayor, una expectativa mayor de lo que será el reino milenial, de lo que será el Olam Jabá, cuando Yeshua ponga sus pies sobre el monte de los olivos y empiece todo aquel tiempo donde será cambiado, mudado la forma de gobierno sobre la tierra, donde Yeshua será el rey sobre todo lo creado y todas las naciones estarán sujetas a su autoridad. El gobierno Illuminati, el gobierno del nuevo orden mundial, el gobierno de los hijos de los hijos de la simiente de la serpiente ya no estará sobre la tierra, ya no ejercerán gobierno. Ahora Yeshua estará gobernando sobre todo, y quien no se sujete, entonces dice la Escritura que la lluvia no caerá sobre ellos, no habrá prosperidad. Quien no celebre la festividad, quien no celebre el Shabbat, sobre ellos no habrá ningún tipo de provisión. Zacarías 14:4 nos habla de ese regreso glorioso de Yeshua y será justo para la festividad de Sukkot. Y como dije hace un rato, también la festividad se le conoce como la era mesiánica, el Ativ Lavó o el milenio, donde la nueva Jerusalén ya estará sentada sobre la tierra. También a esta festividad se le llama la festividad de la majestad del Padre. Es la fiesta de la plenitud. De hecho, uno de los frutos de esta festividad, o más bien, esta festividad se acostumbra a comer los 7 frutos de Deuteronomio 8, del 8 al 10. Recordemos que cada fruto que está ahí, representa o se relaciona con cada una de las festividades.
Dice que es tierra de trigo, cebada, vides, etc. Entonces, se come cada día un fruto, pero el fruto propiamente de la festividad es la granada. Y la granada tiene como una especie de coronita, donde viene el tallo, donde viene la mitad así. Esa coronita habla justamente de la majestad del Padre. Es la fiesta de la paternidad de Dios. Es la fiesta donde la paternidad de Dios se manifiesta con muchísimo más fuerza que en otro tiempo. Es la festividad donde nuestra experiencia de revelación con la paternidad de Dios se hace palpable, se hace visible, se hace tangible, donde el Eterno reafirma nuestra identidad. Entonces, como usted puede ver, no es solo una fiesta, no es una fiesta judía como algunos despectivamente dicen, algunos cristianos. Eso nada que ver con nosotros. ¿Cómo que no? Si está claramente establecida en la Escritura, tiene que ver todo con nosotros. Entonces, yo empecé hablando de oír. Empecé hablando de oír con el corazón, para que se genere expectativa. Entonces, esta enseñanza en este día de Sukkot, de festividad de Sukkot, tiene como objetivo que el Espíritu de Dios ponga en tu vida una convicción mayor de esto. La expectativa por nuestro encuentro con Yeshua, pero también la expectativa por el reino y el gobierno milenial a través de Yeshua. La Escritura lo profetiza en muchos lugares. Ahora, imagínese esto por un momento, que usted tiene que entrar por una puerta y hay un camino oscuro, atravesarlo y llegar al otro lado. Entonces, cuando no se ve el final de eso, se genera una expectativa negativa, una incertidumbre. Y en el trayecto que habrá, ¿qué es lo que tengo que atravesar? Pero resulta ser que te encienden la luz al final. Y aun cuando se presentan varias cosas negativas en el trayecto de ese camino oscuro, la luz al final te dice no solo que se puede atravesar, sino que vas a poder solventar las cosas que se presenten de camino. Bueno, al hablar de esta festividad, justamente es lo que estoy planteando, es lo que quiero impartirte, es lo que quiero que el Espíritu de Dios te hable, que no es solo una fiesta, que no es solo celebrarla o simplemente decir, ay sí, qué linda la fiesta, sino exponerte a lo que el Espíritu de Dios quiere hacer. Lo que el Señor nos está planteando es que vamos a tener que pasar un trago amargo, vamos a tener que pasar un tiempo difícil. Algunos creen que pasamos por la gran tribulación, otros no creen que pasan por la gran tribulación. Eso no es ahorita tan relevante. Lo que para mí es relevante es que allá adelante hay una luz que dice que Yeshua gobernará las naciones de la tierra, que habrá un reino mesiánico, que serán suprimidos los reinos humanos, los reinos satánicos serán suprimidos y nosotros gobernaremos con él, que será cambiado el lloro, el lamento, que entonces no habrá muerte, la muerte ya no se enseñoreará de nosotros, nosotros tendremos un cuerpo glorificado, no vamos a envejecer.
a ver, proyéctese usted hacia allá, proyéctese usted hacia aquel tiempo, incorpore esto, permita que el Espíritu de Dios le una a esta verdad bíblica, porque vienen tiempos donde muchos querrán hacerte creer que eso no va a pasar, que eso no viene, y que unos dirán, nos iremos para el cielo y nada más y se acabó ahí, que es una doctrina que ya hace mucho tiempo se está hablando, se está diciendo, pero otros están hablando y empezarán muchos a hablar que el milenio no va, que va a haber no importa, que crean lo que quieran. La Biblia a mí me enseña que eso va a suceder. Entonces todo esto está conectado con Yeshua, está conectado con nuestra expectativa, está conectado con lo que la Escritura dice. Por tanto, al ver las circunstancias difíciles que estamos viviendo, esa lucecita ya al final nos dice tranquilos, van a pasar bien, van a lograr llegar al otro lado. Es la plenitud, vamos a llegar a ese Sukkot. Cuando lleguemos a ese Sukkot, entonces estaremos en el inicio no será el final, será el inicio. Todo este proceso que hemos vivido y la celebración de cada una de las fiestas son un ensayo, y así lo dice el relato en la Escritura, en Levítico 23. Un ensayo, Hagá, ensayar, dar vuelta. Nos estamos preparando para aquel tiempo. Entonces, entienda algo. Nosotros vamos hacia lo pleno. Nosotros vamos hacia lo que el Eterno estableció. Para Satanás, el reloj marca el final de Satanás, sus demonios, la simiente de la serpiente, los nefilim, etc. Todos van hacia el final de su existencia. El reloj y el tiempo es su verdugo, porque se acerca a su final. Pero no para nosotros. Las manecillas de nuestro reloj giran al contrario. Nuestro reloj es profético. Y lo que nos dice es que nos estamos acercando al inicio de todo. Nosotros cabalgamos hacia el inicio, cabalgamos hacia el comienzo de todo, de todo. ¿Por qué? Porque cuando Yeshua establezca su reino milenial, nosotros habremos sido transformados. Entonces todo esto que hemos pasado, todo lo que hemos vivido y lo que han vivido nuestros antepasados, toda la persecución, las calumnias, etcétera, todo lo que se ha vivido, los procesos de muerte para vida, etcétera, van a valer la pena, porque vamos a decir, ahora sí, esto es. Después de haber celebrado las bodas, después de haber tomado con Yeshua la copa del reino, esa cuarta copa que él dijo, no la beberé más con ustedes hasta que esté en el reino, con ustedes en el reino de mi Padre. Después de que eso haya pasado y descendamos con él de donde quiera que sea que vamos a ser llevados, entonces vamos a gobernar con él. Yeshua pondrá los pies sobre el monte de los olivos y las circunstancias se van a dar para que él atraviese y cruce por la puerta dorada y entonces diga, aquí está el verdadero Mesías, y empiece ese reino milenial. Nuestra expectativa de vida tiene que incluir esto. Entonces, cada Shabbat, al encender las velas, no solo recordamos que Yeshua murió, no solo recordamos que tomaremos esa copa con él en las bodas del Cordero, sino que también recordamos que estaremos con él en el Olam Jabá. El Espíritu de Dios en nosotros nos guía. La libación del Padre Eterno viene sobre nosotros. El perfume del novio nos prepara para. Entonces, cada festividad nos va llevando, nos va impulsando, va agregando una mayor expectativa, y cada ciclo festivo
cada ciclo anual de las fiestas va ayudándonos a acrecentar eso. Por eso entonces es tan importante este tiempo. Y este 5780 y esta década que inicia. Porque sí, por un lado es el tiempo del juicio de Dios sobre las naciones. Empieza un proceso para las naciones, pero por otro lado es el tiempo de que Efraín vuelva a casa, de que volvamos a nuestra identidad, a nuestras raíces hebreas, no al judaísmo rabínico, sino a nuestras raíces hebreas. Que también dentro de nuestra expectativa esté la unión de las dos casas. El hermano mayor, la casa de Judá, va a volver sus ojos al Mesías. Los judíos genuinos, no aquellos que dice Apocalipsis, que dicen ser judíos y no lo son. Los judíos edomitas. No, estoy hablando de aquellos que son de la casa de Judá genuinos, que abrirán sus ojos al Mesías. Nos uniremos. Este es un tiempo clave. Es un tiempo de retorno. Es un tiempo de reafirmar identidad. Muchas de las personas que se han conectado no se habían conectado en otras ocasiones. Yo voy viendo los nombres y yo tengo muy buena memoria para esto. Para otras cosas no, pero para esto sí. Entonces es importante que usted lo sepa. Y si usted lo sabe, pues es importante también reafirmárselo. Dicho sea de paso, el martes tenemos clases la tercera clase sobre el discipulado de las raíces hebreas. Les invito para estar los que están en el grupo, y el que no está en el grupo y quiere recibirlo, pues nada más déjeme su correo en el chat y le agregaremos. Martes a las 7 de la noche, hora de Ecuador. Pues bien, les dejo eso en su corazón, les dejo eso en su mente, proclamando que el Espíritu de Dios haga el resto del trabajo en ustedes. Les bendigo, Shabbat Shalom, y que continúen teniendo una fiesta de Sukkot extraordinaria, llena de gozo, llena de plenitud. Y les recuerdo, abiertos a que la luz de la festividad alumbre nuestro entendimiento y nos afirme en lo que Él ha establecido para nosotros. Les bendigo, nos vemos, muchos de ustedes, pues son muchos de ustedes, nos vemos el martes, y el resto pues nos vemos el próximo viernes, si el eterno Dios lo permite. Nelson Rojas, un abrazo hasta mi amada tierra, Costa Rica. Marcelo Yarce, bendiciones, ya te vamos a incluir. A Miriam Rocío Aragón, Pedrosa, bendiciones. Ivonne García estuvo con nosotros. Nati Godoy, claro que sí, Nati, ya te metemos en el grupo. Profeta Enid González, un abrazo hasta allá, mi tierra, Costa Rica. Johnny, qué bueno, Johnny Muñoz, te bendigo allá a la ciudad de Manizales, te envío un gran abrazo. Henry Montero, bendiciones para tu vida, Henry, allá en Costa Rica. Arlene Cabot, bendiciones para ti. Simone Rocha, allá en Brasil. Ya pronto, a mediados de noviembre, estaremos en Brasil llevando una escuela. Vamos a estar hablando de las dos casas de Israel, vamos a estar hablando del reino, sus fundamentos, su dimensión, etc. Magali Cruz, abrazos para tu vida. Bueno, y todos los que se han conectado, les bendigo y un abrazo.